Muchas Perfecto. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Suárez. Voy a dejar acá para permitir la grabación. Eh, Muchas gracias por esa presentación. Nada más reforzar que, por una parte, me gusta la autoinmunidad, además de que me gusta el laboratorio, así que es muy grato estar hablando de estos temas con ustedes y ojalá también que esta sea una herramienta para conocernos entre aquellos que trabajamos en autoinmunidad y que nos gusta la autoinmunidad y podamos generar nuevos espacios de conversación. Así que también en la presentación no está, pero después por el chat les voy a dejar también mi contacto para que cualquier duda o consulta que quede durante o después de la presentación y que no podamos resolver, la podamos trabajar en conjunto. En ese sentido, vamos a dar inicio. A ver, aquí me quedó el chat un poquito ahí. Entonces, hoy día, como decíamos, vamos a hablar de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y voy a tratar de responder algunas preguntas, ya que es por una parte qué son los ANCA y cómo es que se producen, cuáles son las recomendaciones para la detección e informe de los ANCA y por otra parte qué patologías se asocian a la detección de estos anticuerpos, de estos autoanticuerpos, tratando de reflejar un poco cuál es el valor diagnóstico-pronóstico que se le da hoy en día, tanto su detección por la inmunofluorescencia como por otros inmunoensayos, ¿ya? Así que si no doy respuesta a algunas de estas preguntas, después me lo cobran, pero esperemos que no sea el caso. Para hablar, vamos a iniciar un poquito de las ciencias básicas, comenzando a hablar de los neutrófilos, que son células del sistema inmunológico de linaje mieloide, ya de desarrollo en la médula ósea, cuyo rol es esencial para la inmunidad innata, inmunidad rápida, son células fagocíticas especializadas, pero también son capaces de liberar compuestos proinflamatorios preformados. ¿Ya? El hecho de que estén preformados les permite dar esta respuesta rápida que necesitamos frente a agresiones externas. ¿Ya? Estos neutrófilos son reservorio entonces de proteínas proteolíticas y o bactericidas, que también sirven también algunas de estas proteínas como interacción con el ambiente y también algunas que las producen y posteriormente pasan a formar parte de su membrana. Estas proteínas de las cuales son reservorios finalmente están agrupados en gránulos, ¿ya? Estos gránulos son las que los contienen y estos gránulos se van a separar de acuerdo a su composición proteica en aquellos peroxidasa positiva, que son los gránulos primarios o azurófilos, que uno los ve en el citoplasma aquí con la P, y los peroxidasas secundarios, peroxidasas negativos, perdón, los cuales pueden ser secundarios o específicos, ¿ya? Que son estos de acá, o los terciarios o gelatinasa también que se le llama, y también posteriormente en estados de maduración más avanzados pueden encontrarse en su citoplasma las vesículas secretorias. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque los gránulos azurófilos, de los cuales les comentaba al inicio y que son los que se encuentran en el citoplasma, contienen ciertas de las proteínas que estos autoanticuerpos están dirigidos en contra, como es la mieloperoxidasa, o conocido como el MPO, y la proteinasa 3, la PR3. Entre otras, para las cuales también sus autoanticuerpos que se producen existen inmunoensayos hoy en día, como es la proteína que incrementa la permeabilidad bacteriana, elastasa, lisozima, entre otros, y que se van desarrollando en los distintos estados de maduración de los neutrófilos. Por otra parte, los gránulos específicos contienen otros grupos de proteínas que también en algunos casos se buscan con sus autoanticuerpos dirigidos contra ellas en inmunoensayos hoy en día, como son, por ejemplo, la lactoferrina y las lisocimas. ¿Por qué finalmente producen estos gránulos y en qué, en cierta forma, utilizan los neutrófilos estas herramientas? Bueno, los gránulos tienen una acción que es estrictamente regulada y principalmente son utilizados o liberados en procesos específicos de las células, como son la fagocitosis, la degranulación y en particular la liberación de las trampas extracelulares de neutrófilos. Estas últimas son estructuras extracelulares que son a modo de red, como lo ven aquí arriba o acá abajo, ¿ya? Que están compuestas tanto de proteínas citosólicas y granulares, entre algunas estas que van a producir esta señal antigénica para la producción de anticuerpos,
las cuales se encuentran ensambladas en cromatina descondensada, como ven acá. Y estas pueden ser liberadas tanto en contexto de muerte celular como una respuesta propiamente tal frente a noxas del neutrófilo, transformándose posterior de su liberación en un fagocito, ¿ya? Que permanece con su acción fagocítica. El tema es que en algunos casos se va a producir una respuesta de tipo autoinmune ante la presencia de estas trampas extracelulares de neutrófilos. Y esa respuesta va a ir contra sus componentes, entre los cuales tenemos los gránulos, que entre algunos de ellos va a ser el MPO, va a tener dentro de sus proteínas el MPO o el PR3. Y se han visto tres elementos principales, alguien me está dibujando en la pantalla. Algunos de los contextos principales, tres elementos, perdón, que van a determinar finalmente o van a favorecer a la producción de estos anticuerpos. Por una parte, una modificación de la antigenicidad de proteínas presentes en los NETs, como el MPO y el PR3. Por otra parte, la degradación incompleta de estas trampas extracelulares, particularmente en individuos que tienen por determinación genética una disminución en la actividad de la enzima DNasa1, que es un componente en común que suelen tener pacientes con vasculitis asociada a ANCA, como con otras patologías sistémicas que presentan la producción de estos autoanticuerpos, como es el lupus eritematoso sistémico. Y finalmente también una diferencia en la presentación antigénica, en la cual tenemos genotipos específicos del complejo de histocompatibilidad mayor clase 2, en la cual se ha visto también estudios de alelos de riesgo particulares con la presentación de epitopos crípticos de algunas de estas proteínas. Entonces, un poco para comentarles un poco lo que uno asume que, o lo que los estudios reflejan de que sucede para la producción de estos ANCA, es que tenemos por una parte una persistencia ya de estas trampas extracelulares, como les señalaba, por esta disminución de la actividad del ADN-SA1, entre otras causas. También una modificación en la antigenicidad, ya, para la liberación de esta, entre los cuales tenemos distintos elementos que se han visto como el consumo de propiltiuracilo, pacientes que utilizan este tipo de fármaco tienen una predisposición, tienen en un gran porcentaje desarrollo de estos autoanticuerpos, si bien no todos desarrollan las enfermedades asociadas a ella. Y posteriormente, a partir de esta persistencia y presentación antigénica anormal de estas proteínas, se generan los autoanticuerpos. Y la gracia que tienen también estos autoanticuerpos es que son capaces de estimular a los mismos neutrófilos a que produzcan más de estas trampas extracelulares. Entonces, cuando producen más trampas extracelulares, finalmente tenemos aún más estímulo, el cual, con una disminución en la capacidad de removerlo y persistencia, finalmente se va haciendo cada vez mayor para la producción de los ANCA. Y lo que es peor, cuando estos neutrófilos son estimulados por estos mismos autoanticuerpos cercanos a los vasos sanguíneos, y particularmente vasos sanguíneos de pequeño calibre, finalmente tenemos reacciones inflamatorias alrededor de ellos que derivan finalmente en el desarrollo de enfermedades como son las vasculitis. Es así como consensos ya reconocidos agrupan dentro de las vasculitis de pequeño vaso a aquellas que están asociadas a la producción de estos autoanticuerpos producidos por estos mismos, digamos que tienen como base o como target los gránulos presentes en el citoplasma de los neutrófilos, ¿ya? Y que serían las vasculitis de pequeño vaso asociado a ANCA, en los cuales tenemos tres patologías principales que las vamos a ver en detalle más allá, y que son diferentes a otras vasculitis de pequeño vaso, que son, por ejemplo, las que están asociadas a complejos inmunes. Estas vasculitis asociadas a ANCA son vasculitis necrotizantes de predominio de vasos pequeños, en las cuales, como les comentaba, habitualmente no se identifican depósitos inmunes, y principalmente se asocian a autoanticuerpos que van a ir dirigidos contra dos proteínas principales, una que es la mieloperoxidasa y otros contra la proteína SA3, que como les señalaba se encuentran en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, como veíamos en un inicio. Entonces tenemos estas tres principales patologías, que sería
la poliangiitis microscópica, que se asocia principalmente a MPO, la granulomatosis con poliangiitis, asociada principalmente a PR3, pero también puede en algunos casos verse con MPO, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, ¿ya? De hecho, es tanto así como va variando de acuerdo a la proteína, más que el nombre propiamente tal que se le ponía inicialmente, que en algunos textos actuales de los últimos 2 años se menciona más vasculitis tipo PR3 o MPO, más que los nombres que tradicionalmente se les habían asignado. Y también tenemos la vasculitis asociada a ANCA inducida por drogas. Un poco para tener una idea del informe de evaluación científica basada en la evidencia que liberó el MinSal el 2017, la granulomatosis con poliangiitis y la dentro de las patologías se ve una incidencia de alrededor de 2 a 12 casos por millón de habitantes al año, con una prevalencia de 23 a 160 casos por millón de personas, ¿ya? Junto con el MPA, lo cual hace que estas patologías no sean raras de identificar algunos de sus autoanticuerpos asociados en la rutina del laboratorio dentro del país. Lo mismo para la granulomatosis eosinofílica asociada a la poliangiitis, en la cual tenemos una prevalencia de alrededor de 10-20 casos por millón de personas. Así que no es raro, y en el laboratorio nosotros no es raro que veamos individuos a quienes les solicitan las pruebas por estos motivos. ¿Cuáles son las patologías? A ver, voy a liberar un poquito aquí, que si no, no logro ver. Ahí está. Algunas de las patologías asociadas a la detección de ANCA, tenemos por una parte, y en grosso modo, las vasculitis asociadas a ANCA, ¿ya? La poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica. Pero por otra parte también tenemos patología gastrointestinal, patología del tejido conectivo, la autoinmunidad inducida por drogas, y en otros casos incluso patologías infecciosas, neoplasia, entre otros. Y ahí vamos a ver un poco más en detalle más adelante cómo, qué tanto nos aportan hoy en día estos autoanticuerpos en esas otras patologías. Se me pegó la pantalla. A ver ahora, ahí estamos. Ya, pasando directamente al laboratorio entonces, ¿cuáles son los métodos que tenemos actualmente para la detección de estos autoanticuerpos? Por una parte, encontramos la inmunofluorescencia indirecta, un método semi-cuantitativo, cuyos sustratos son los neutrófilos fijados en etanol, y lo que vamos a identificar es, además de los títulos, vamos a detectar ciertos patrones específicos que nos van a permitir clasificar estos autoanticuerpos. Y por otra parte tenemos los inmunoensayos, que pueden ser tipo ELISA, quimioluminiscencia, los cuales son cuantitativos, su sustrato van a ser, en este caso, los antígenos específicos a los cuales están dirigidos los autoanticuerpos, principalmente MPO o PR3, pero sin embargo, en los últimos años se han desarrollado también inmunoensayos que van dirigidos contra otras de las proteínas presentes en estos gránulos, como por ejemplo la elastasa, la catepsina G, lactoferrina, lisozima, esta proteína incrementadora de la permeabilidad bacteriana, entre otros, ¿ya? Dentro de uno y los otros métodos, bueno, tenemos que, por una parte, la inmunofluorescencia indirecta sobre los neutrófilos fijados en etanol se ha implementado como método y se ha estandarizado desde el consenso de expertos para la detección de ANCA de 1999, y se ha trabajado en esto. Y por el otro lado, los ELISAs que han requerido más trabajo en el consenso, en el último consenso que se presentó en 2017, y que aún son altamente heterogéneos, ya principalmente por la utilización de anticuerpos policlonales con avidez diversa y epitopos variables en cada uno de los ensayos, además de utilizarse distintas plataformas. La inmunofluorescencia indirecta vamos a tener principalmente neutrófilos humanos fijados en etanol, ¿ya? Con anticuerpos anti-inmunoglobulina G humana conjugado con fluoresceína, de acuerdo con las recomendaciones del ISP del 2016, se recomiendan anticuerpos anti-IgG tipo 2, clase 2, también se recomienda la fijación en etanol como el primer método de estudio, a las diluciones inicialmente de 1 en 20, y si es que se sospecha fenómeno prozona, se recomienda un estudio a dilución 1 en 100.
Ahora, para sospechar el fenómeno persona necesitamos dos elementos habitualmente, o una alta sospecha clínica y una comunicación estrecha con los equipos clínicos para saber de que efectivamente hay una alta sospecha de que esté presente ese autoanticuerpo que nos estamos encontrando. Y por otra parte, puede ser a partir de los títulos elevados en otro inmunoensayo, como puede ser una ELISA, y sin embargo no vemos nada en la inmunofluorescencia. Ya, ahí la recomendación del ISP es utilizarlo una acción. Y tenemos que vamos a detectar los antígenos en gránulos acirófilos de los polimorfos nucleares y también del monocito. Vamos a tener dos principales patrones a identificar, ya, de localización celular, que se dan producto de que por la fijación en etanol vamos a tener solubilización de los gránulos según el punto iseléctrico, y al ser el MPO particularmente catiónico, va a tener una distribución perinuclear, que es lo que ven en la imagen de la derecha, que es el característico P-ANCA, pero eso después vamos a profundizar un poco más. Vamos a tener entonces dos patrones, el C-ANCA, ¿ya? Que se conoce como citoplasmático difuso, y el P-ANCA, que es el patrón perinuclear. El C-ANCA lleva su nombre como C-ANCA como patrón clásico, que es citoplasmático granular, con una acentuación central o interlobular, que es lo que ven acá, cuando se intensifica el color. Está asociado principalmente a anti-PR3 y en la mayoría de los casos a granulomatosis con poliangiitis. Pero se han identificado otros patrones C-ANCA, como es el patrón C-ANCA plano o flat, en el cual se ve un patrón citoplasmático granular homogéneo, sin la acentuación central, en la cual habitualmente no se ha visto asociación a la vasculitis sistémica y ocasionalmente se ha identificado como asociado a la proteína que incrementa la permeabilidad bacteriana. Además tenemos el C-ANCA típico, que son otros patrones citoplasmáticos. Vamos a dejarlo más como ejemplo. Alguien me dibujó acá una línea verde y yo no la puedo borrar. No sé si alguien me podrá ayudar con eso, si no la dejamos ahí. Yo tampoco puedo borrarla, No, doctor. Así no que hay problema. dejémosla ahí. Ya, pero para Lo que sepan intenté. que Ok. está dibujada por un invitado. Entonces, para mostrarles aquí el ejemplo de cada uno de ellos, tenemos el patrón clásico con la acentuación central, luego tenemos este patrón más bien homogéneo, que es el patrón plano, que no la presenta, y finalmente el patrón atípico, en la cual no tenemos como por decirlo así, un componente difuso o granular en las células, sino que más bien parchado y que en algunos casos casi que parece un poco perinuclear incompleto. Lo que les decía antes, se han hecho estudios, la verdad es que los estudios iniciales fueron incluso de cuando se desarrolló el primer consenso, en lo cual se vio que cuando se identificaban los tres patrones diferentes de C-ANCA, el verdadero, con acentuación central, el plano y el atípico, estos entregaban en distinta proporción asociación a PR3, a la detección de anti-PR3. El que tenía mayor porcentaje era el C-ANCA verdadero, o bien los porcentajes al lado, porque está hecho en otras relaciones, pero podemos ver que de 25 de 27 casos con C-ANCA verdadero correspondían efectivamente a muestras en las cuales se identificó PR3 ANCA a la ELISA, o sea, un porcentaje significativamente alto. Mientras que de todos los que presentaron el patrón plano, de los 21 en los cuales se identificaron el patrón plano, los 21 resultaron negativos para la ELISA anti-PR3. Y en el atípico la gran mayoría también resultó negativo. ¿Ya? Esto también se correlacionó con las patologías que finalmente se identificaron en los pacientes, en los cuales un 87% de aquellos con un C-ANCA verdadero se identificó un caso con vasculitis sistémica, los cuales caían significativamente en los casos que se identificaba un patrón de tipo plano o un patrón tipo atípico. Entonces, desde ese entonces, la recomendación respecto de los C-ANCA es restringir su clasificación al patrón clásico y el C-ANCA plano y atípico referirse a este como C-ANCA atípico, ya que no entregaba suficientes herramientas para poderlo asociar a la detección de los anti-PR3 y de la mano de esto a una patología vasculítica sistémica. La limitación de esto, y que ha sido discutido en los consensos más actuales,
es que finalmente la posibilidad de poder identificar este refuerzo central que tiene el SEANCA de verdadero no solamente va a depender de la expertise, de la experiencia del operador, sino que también del sustrato utilizado. Y en eso se ha visto diferencia. Entonces también uno tiene que ir conociendo cómo se comporta la herramienta con la que yo trabajo. O sea, si efectivamente cada vez que yo tengo finalmente estos PR3 elevados y lo identifico con un SEANCA, si yo veo en las muestras este refuerzo, si esa es la realidad a la cual me veo enfrentado. O si por estarlo señalando todos estos como atípicos, yo voy a entregarle menos evidencia a los clínicos. También se ha visto que en las intensidades menores o a títulos menores de fluorescencia también es más difícil de identificar este refuerzo central a las diluciones iniciales. Entonces, eso también puede ser algo interesante que lo podamos conversar en algún minuto con el resto de las personas que operan y que trabajan con estas técnicas, para ver cuál ha sido su experiencia. Por otra parte tenemos los PANCA, que es el ANCA perinuclear, que en este caso tiene asociación a diversos antígenos, que no es solo el MPO, sino que también la elastasa, la catepsina G, la lactoferrina, la lisocima. El patrón clásico, el que ustedes ven ahí arriba, que es perinuclear con una extensión nuclear hacia el centro que se extiende y que está asociado principalmente a vasculitis anti-MPO. Por otra parte tenemos patrones atípicos, los cuales no presentan extensión nuclear fluorescente, que son los que ustedes ven acá abajo, ya como está teñidos con un distinto fluoróforo, entonces finalmente se ve de otro color, pero lo que les estoy mostrando es principalmente que no tiene esa extensión nuclear que tiene el componente de arriba. Y se ha visto que el patrón atípico está asociado a distintas patologías, como puede ser cuando tienen títulos elevados, colitis ulcerosa, incluso vasculitis inducida por droga, y a títulos bajos, patologías de origen gastrointestinal, sistémica, como el lupus eritematoso sistémico, enfermedad pulmonar intersticial, y así podemos seguir con muchas patologías que pueden estar asociadas. Entonces aquí sí los expertos empiezan a ver, pero entonces acá qué relevancia tienen los PANCA en todo esto y qué tan importante es mostrárselos al clínico independiente de que sea un PANCA como tal y un PANCA atípico. ¿Qué tanto énfasis tenemos que hacer en que existe? Sí, se ha visto asociado a otras patologías. Aquí nuevamente el PANCA atípico, sin el refuerzo nuclear, sin la extensión nuclear. Y aquí tenemos otro caso de atípico, que son en los cuales tenemos PANCA más CANCA en la muestra y que cuesta definir. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con el PANCA típico? Judy Savich, que es una experta que ha participado de los últimos consensos del 1999-2017 y ha liberado una gran cantidad de publicaciones respecto a los ANCAs, de los cuales les recomiendo enormemente que la busquen para todos aquellos que les interesa el tema. Es que ella señala que el término PANCA incluye toda fluorescencia perinuclear con o sin extensión nuclear, a diferencia de los CANCA que dice lo ideal es incluir a todos estos dentro de lo que es PANCA. Y porque, y un poco destacando uno de los elementos que habíamos hablado antes, señala que la detección de extensión nuclear puede depender del sustrato de los neutrófilos, la intensidad de la fluorescencia y la experiencia del observador. Y la recomendación de usar el término PANCA en lugar de PANCA típico reconoce que la mayoría de los médicos entienden que PANCA no necesariamente indica vasculitis. O sea, en definitiva, lo que dice Judy Savich es empoderarnos en conjunto con nuestras contrapartes clínicas y también identificar de que si alguien está pidiéndolo en un contexto que no es de vasculitis, va a entender que ese PANCA, que se le está informando como PANCA y no como PANCA típico, no es porque esté obedeciendo una vasculitis, sino porque se le está informando en el contexto de la patología que ellos tienen interés en estudiar, si es gastrointestinal, si es otras patologías reumatológicas, entre otros. Y que finalmente si el individuo está estudiando efectivamente una vasculitis, le va a hacer sentido ese PANCA. ¿Ya? Entonces un poco habla de esa comunicación que tenemos que tener con los equipos clínicos y que en ese sentido ella no ve gran diferencia entre informarlo como PANCA con o sin extensión nuclear como PANCA como tal y tener que estarlo separando como atípico. No así este otro caso que claramente es un atípico. O sea, no estamos incluyendo este caso dentro de eso. Y bueno, estos son algunos patrones reconocidos a partir de, valga la redundancia, equipos automatizados reconocedores de patrones, en los cuales se hace énfasis también en la utilidad de utilizar la formalina. De hecho, el ISP en sus recomendaciones del 2016 también
refuerza el uso de la formalina como una nueva etapa, sobre todo cuando queda duda de que nos estemos enfrentando a un componente nuclear, más que nada, ¿ya? Y que en ese caso, bueno, cuando tenemos un verdadero perinuclear, vamos a tener que ya no vamos a tener esta distribución por puntos eléctricos del MPO, ya lo vamos a tener distribuido en el citoplasma de forma más difusa. Y por otra parte, los patrones nucleares pues, podemos tener de que en la formalina o se vuelvan negativos, o en los casos de que tengamos un anticuerpo nuclear de base y este sea persistente, ahí la indicación es corroborarlo por la técnica de anticuerpos antinucleares propiamente tal en las células. Pasando a los ELISAs, después vamos a entrar un poco más en el rendimiento de las pruebas, ¿ya? Esto es más que nada un poco para ver si estamos hablando todo lo mismo desde el punto de vista de la detección y cómo trabajamos en nuestros propios laboratorios. Entonces, en los ELISA tenemos ensayos inmunométricos con antígenos purificados. Vamos a separarlos según generaciones. Aquellos de ELISA de primera generación no están recomendados hoy en día, producto de que la fijación a la placa resulta en una disminución de la sensibilidad por deformación de los epítopos, que son los que están expuestos hacia los autoanticuerpos que nos interesa reconocer en el suero de los pacientes. Mientras que los de la segunda y la tercera generación son aquellos que presentan moléculas de captura que permitan fijar el antígeno. ¿Claudio se escucha? Sí, perfecto. Ah, ya, que tenía una llamada, sí, me estaba apareciendo aquí en el computador una llamada que entraba y dije, capaz me están tratando de llamar y avisarme que no se escucha nada. Ya, muchas gracias. Entonces, con las moléculas de captura para fijar el antígeno. Y en este caso, de acuerdo a la molécula de captura utilizada, y finalmente, ya sea una inmunoglobulina monoclonal o una molécula espaciadora propiamente tal, tenemos mayor o menor exposición de los epitopos. Y un poco para comentarles esto bastante importante, es que lo importante que ha sido desde el primer consenso del 99, al cual se acercan más los estudios de Hagen, a la experiencia más reciente, que son los estudios de Damaso, con el mejoramiento continuo que han tenido los inmunoensayos, los ELISA, el mejor rendimiento que tienen hoy en día. Podemos ver, por ejemplo, que la especificidad en sí de la inmunofluorescencia no ha variado mucho y particularmente cae en el caso de los PANCA, producto de todas las patologías que están asociadas a los PANCA típicos. Y sobre todo cuando no se hace esa diferencia como para estos estudios, cuando estoy pensando exclusivamente en rendimiento por vasculitis asociada a ANCA, ¿ya? Pero por otra parte, la especificidad de los inmunoensayos ha ido en aumento, ¿ya? Tanto para PR3 como para MPO. ¿Ya? Y por sobre todo es bastante interesante que para la granulomatosis con poliangeitis, la sensibilidad de los ensayos por ELISA también ha aumentado considerablemente, ¿ya? De alrededor del 60 y tantos % a cercano al 80%. Y su contraparte del MPA, tenemos que ha ido aumentando también considerablemente la sensibilidad de los anti-MPO, particularmente por estas modificaciones que se han hecho en los ELISA de segunda o tercera generación con mejor exposición de los sitios antigénicos. ¿Importa seguir? ¿Importa el momento en que los pido? La verdad es que en algunos casos más que en otros, se sabe que en la vasculitis asociada a ANCA vamos a presentar, los pacientes presentan niveles elevados de anti-PR3 y anti-MPO al debut. Respecto del pronóstico, ¿hace alguna diferencia? Como les señalaba, hay varios estudios que hoy en día hablan más de anti-PR3 y anti-MPO, más que de las patologías en sí, particularmente por lo que se ha visto de recaídas. Es que los anti-PR3 generalmente tienen más compromiso de ojos, oídos, más de línea media, ya como uno esperaría de un GPA, con un aumento en las recaídas y la mortalidad, mientras que aquellos con detección de anti-MPO presentan más compromiso de tipo renal, que puede estar acompañado a compromiso sistémico, ¿ya? Y con menores recaídas, menor frecuencia de recaídas que los anti-PR3. También lo otro, ¿qué pasa cuando yo empiezo a seguir? ¿Qué pasa cuando empiezo a comparar con históricos que tiene un paciente? ¿Me hace sentido de que tenga y ahora no, por ejemplo, alguno de estos autoanticuerpos? En el caso de los anti-PR3, se sabe que puede disminuir o permanecer con el tratamiento, así que puede que se mantenga así, estando un paciente con histórico de anti-PR3, se inicia el tratamiento, me mandan una nueva muestra y me preguntan, chuta, no bajó. No siempre bajan.
¿ya? Y que tiene un aumento en las recaídas. Eso ya se los había comentado. Y el anti-MPO, habitualmente puede disminuir o desaparecer más frecuente con el tratamiento. Entonces también, no asustarse si uno ven a un anti-MPO en el histórico del paciente y ahora me mandaron una muestra y aparecen títulos en concentraciones más bajas o no lo detecto, puede ser producto del tratamiento que está recibiendo el paciente. Y entonces, desde el consenso del 99 se identificaron los motivos por los cuales se debe solicitar estos anticuerpos en el contexto de vasculitis asociada a ANCA, pero ¿qué pasa con estos otros? ¿Ya? Así que vamos a conversar primero acerca de la vasculitis asociada a ANCA y después vamos a dejar un espacio para las otras patologías. Ya nos vamos a ir metiendo en este otro contexto del consenso del 2017. El gran énfasis que hacen en este consenso es que la utilidad clínica de la evaluación de ANCA va a depender de su correcta solicitud, ¿ya? Y ellos señalan que el método primario para el tamizaje de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son los ensayos antígenos específicos de alta calidad para anticuerpos antiproteínas A3 y MPO. O sea, en primer lugar, los ELISA, las quimioluminiscencias, por ahí ellos dicen que uno debería empezar. Y ante una elevada sospecha clínica de una vasculitis asociada a ANCA, si ese primer ensayo me resulta negativo, se debe solicitar un segundo inmunoensayo. Y como segundo inmunoensayo, ahí aparece la figura de la inmunofluorescencia. Cuando yo sigo con una elevada sospecha, o cuando tengo títulos bajos y sigo pensando en que tiene esta patología. Pero en primera instancia ellos dicen ensayo antígeno específico. El tema es que dicen que son de alta calidad, y hay que saber cómo lo definimos, ¿ya? Y bueno, haciendo también la salvedad de que no se puede excluir el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA en pacientes negativos para ANCA. Y también ellos señalan que tomar en consideración niveles de anticuerpos mejora la interpretación clínica. Y eso también lo vamos a abordar ahora. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo nosotros lo podemos expresar desde el laboratorio? Puntos controversiales de esta decisión, lo primero que yo les decía, ¿qué es un inmunoensayo o una ELISA de alta calidad? ¿Cómo lo definimos? Además, yo les había comentado que existe una pobre estandarización de los ensayos inmunométricos. Entonces, además, ¿hacia qué lado me voy? ¿Cómo sé yo cuál comparar? ¿Qué herramientas utilizo? Bueno, esta clasificación incluye la granulomatosis eosinofílica, ya para los estudios iniciales que ellos hicieron. Y además ellos recomiendan la evaluación prospectiva de sus recomendaciones. Así como veamos cómo vamos con esto que recomendamos. Y este consenso del 2017 no considera las enfermedades no vasculíticas, pero sí hicieron un nuevo consenso ya de aproximación de las otras patologías hace un par de años, no me acuerdo si es 2020 o 2021, y de eso les voy a hablar un poquito al final. Lo primero, la indicación clínica de ANCA. ¿Cuándo uno debería pedir una ANCA pensando en una vasculitis asociada a ANCA? En los casos que yo les señalo ahí delante. Estos fueron establecidos en el año 1999 en el primer consenso de expertos, se reforzaron en el 2017 y Jan Damasó, que es un investigador y gran publicador de materia respecto de los ANCA, los sigue manteniendo a el día de hoy en sus publicaciones del año 2021. Las siguientes son las indicaciones clínicas por las cuales se solicita. Ya las tiene ahí en el listado. Y también, bueno, después vamos a ver si es que tenemos la instancia en la cual les puedo dejar recomendada cierta literatura para que puedan ver también con calma todos estos listados y el material que les puede servir. Ahí después lo conversamos con el resto de la coordinación de la sociedad. Y aquí está el cambio que hace el consenso internacional del 2017, en lo cual teníamos inicialmente en 1999 que el estudio inicial era en conjunto de la inmunofluorescencia junto con estos inmunoensayos, o se pedía en una primera instancia la inmunofluorescencia y posteriormente, de acuerdo a su resultado, yo confirmaba con la presencia de los inmunoensayos específicos. Y la recomendación de hoy en día es, con la estrategia de selección de pacientes en función de los criterios que yo les acabo de mencionar, ese listado de patologías o de hallazgos por los cuales yo debo pedir, yo, si sospecho que el paciente tiene una vasculitis asociada a ANCA, yo parto con los ELISA, con las quimioluminiscencias, y si me da positivo,
si es que me da positivo a títulos bajos, confirmo con un segundo ensayo que puede ser la inmunofluorescencia. Si me da negativo, también confirmo de que efectivamente esté negativo si es que hay una alta sospecha clínica. Y si me da positivo a títulos altos, yo puedo seguir desde ahí, digamos, y seguir el algoritmo desde ese punto. Ahora, estas son decisiones clínicas, finalmente. Ya no son decisiones del laboratorio propiamente tal, pero sí que podemos estar involucrados nosotros como equipo de laboratorio en recomendaciones también para elaborar en nuestros centros en conjunto con el personal clínico de cómo abordar estos pacientes. ¿Ya? Entonces, en este caso predominan los inmunoensayos antígenos específicos. ¿Cómo sabemos aquellos que son de alta calidad? Bueno, hay estudios. Este investigador que yo le decía, Damaso, que también ha sido parte de los consensos, liberó en un artículo en el año 2017, comparó el rendimiento de los distintos ensayos que se encontraban en el mercado de distintas compañías, muchas de las cuales se encuentran, digamos, en la rutina con las que nosotros trabajamos. Aquí, a modo de no caer en temas de favorecer a uno sobre otro, les quité cuál corresponde, qué número corresponde a cada una de las distintas empresas y kits que se compararon, pero los invito a revisar esta publicación para que vean cómo se ubican las pruebas que ustedes utilizan en sus laboratorios, ¿ya? Según esto. Entonces evaluaron el rendimiento, ¿ya? Comparando sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos, y también lo otro que compararon fue la técnica de inmunofluorescencia utilizando solamente láminas con etanol y también utilizando láminas inicialmente fijadas con etanol y posteriormente con formalina, sobre todo para discriminar los P-ANCA. En general, los inmunoensayos conversan bastante similares, ya, con un buen rendimiento, en general unos de otros, ya, hay algunos que se escapan un poquito más, pero uno ve que los ensayos de las compañías que uno más utiliza, el área bajo la curva se ve más bien. O sea, en general, digamos, uno ve que la mayoría de los ensayos que están disponibles en el mercado andan bien para las patologías dirigidamente que son vasculitis asociada a ANCA, ¿ya? Lo que sí destacan en este estudio de Damaso también, que va de línea con las recomendaciones del ISP, porque han salido papers en los cuales han habido otros investigadores que han dicho no, que la formalina no tiene ninguna cabida en el algoritmo. Pero lo que demuestra este investigador, ya que va de la mano con las recomendaciones del ISP del 2016, es que efectivamente el utilizar las láminas fijas, los neutrófilos fijos con formalina, mejora significativamente la especificidad de la técnica. ¿Ya? Estos son individuos que eran grupos controles y caen de 172 en los cuales se habría detectado un P-ANCA, que probablemente podría haber sido un patrón nuclear o algún atípico, a 34. Y eso mejora significativamente el rendimiento de la curva, ya de un 0,8 a un 0,92. Así que de todas formas se recomienda la confirmación utilizando láminas fijadas con formalina. Y un poco para destacarles, esto es lo que se vio finalmente. Tomaron la mejor técnica de inmunofluorescencia y el mejor inmunoensayo, ¿ya? De la lista, y vieron que también conversaban unos de otros, y se puede ver que las concordancias no siempre son absolutas. O sea, en algunos casos vamos a tener la identificación de PR3 con inmunofluorescencia completamente negativa o incluso detección de MPO, y en algunos de estos casos sí van a ser pacientes que van a tener patología. Entonces también no asustarse cuando uno ve esas discordancias, y la recomendación de los expertos, como les señalaba previamente, es guiarse por el inmunoensayo, por el ELISA. ¿Ya? Y por sobre todo por la sospecha clínica. O sea, esto tiene que ser pedido con una alta sospecha clínica. Y esto es súper interesante, ¿ya? Y es una de las últimas cositas que les voy a mostrar. Es respecto de la interpretación clínica. ¿Se acuerdan que yo les comentaba al inicio de que es muy importante que los títulos que finalmente uno entrega, la concentración que entrega la prueba, el inmunoensayo, el ELISA, puede ser de utilidad clínica
y es porque se han estimado likelihood ratio para las distintas concentraciones que puede entregar una prueba, ¿ya? Que el likelihood ratio en definitiva es un índice, es un odds, el que permite, es una razón finalmente que permite entregar información del valor clínico del resultado de una prueba, ¿ya? El cual es independiente de la prevalencia de la enfermedad. Es decir, si yo tengo un likelihood ratio de 1, significa que no tengo una diferencia en que el paciente tenga la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad antes y después de haberle hecho el examen. Si yo tengo un likelihood ratio de mayor de 1, significa que después de haberle hecho el examen, en este caso el ELISA, tengo mayor probabilidad de que tenga la enfermedad que yo estoy buscando. ¿Qué necesitamos nosotros para poder aplicar estos índices en el día a día, en la parte clínica? Necesitamos la probabilidad pretest. Y en este caso, tenemos la suerte de que este investigador, Bosuit, que el año 2017, publicó probabilidades pretest de acuerdo a la sintomatología de los pacientes, ya a los síntomas y signos y otras pruebas de laboratorio. Entonces, así, él estableció cuál era la probabilidad pretest en estas distintas condiciones que podían darse. Y estos mismos investigadores también lo que hicieron fue tomar las distintas pruebas de las distintas compañías y establecer cuál era el likelihood ratio de acuerdo a la intensidad que se obtenía de la prueba, ¿ya? Que estaba relacionada a la concentración del antígeno, ¿ya? Que podían ser de likelihood ratio de 0,1, o sea, con menor probabilidad de que tenga la enfermedad, a 1,2, habitualmente asociado a los positivos débiles, a 10, a 64, a lo que se llama un likelihood ratio infinito. Y después, lo que uno puede aplicar es que si yo conozco la probabilidad pretest que tiene el paciente, y por otra parte, a partir de la concentración que me dio la prueba, el ELISA, yo puedo establecer likelihood ratio o esta probabilidad de enfermedad, de que efectivamente tenga la enfermedad. Yo puedo con estos dos hacer, digamos, una fórmula con la cual puedo obtener la probabilidad post-test. Habitualmente multiplicando puedo obtener la probabilidad post-test. Y la probabilidad post-test es la probabilidad de que tenga la enfermedad posterior a yo haber realizado la prueba. Y eso puede ser de bastante utilidad en el contexto clínico. Porque en definitiva me dice qué tan útil es el resultado del examen para mi toma de decisiones. Que eso es lo que al final el personal clínico quiere saber. O sea, ¿qué tanto me ayuda esta concentración que ustedes me están informando al momento de yo tener que tomar mi decisión? Y ahí está la discusión de nosotros también como personal de laboratorio de si estos likelihood ratios, si los tenemos para las concentraciones de las pruebas con las que nosotros trabajamos en la rutina, si la colocamos en el informe, si la colocamos en nuestra plataforma web, si la difundimos con los clínicos. Esa es otra forma de cómo trabajamos con eso. Y como les señalaba, están disponibles. O sea, estos likelihood ratios para las distintas concentraciones de las pruebas están disponibles y están publicados para las distintas técnicas que se encuentran hoy en día en la rutina de los laboratorios. Entonces igual es importante uno entrar a revisar esta información y ver si me es significativa, si le es significativa a los equipos clínicos con los cuales yo trabajo y buscar una forma de darle una mejor interpretación y un mayor valor a lo que nosotros estamos informando desde el laboratorio. Es así como en el caso de la vasculitis de pequeño vaso, tenemos las recomendaciones de este investigador de Damaso que yo les comentaba del año 2021, en los cuales señalan que la responsabilidad de una correcta solicitud de exámenes va a ser del clínico y que al día de hoy se mantienen las manifestaciones por las cuales yo debería pedir un ANCA en contexto de vasculitis que fueron fijadas en el año 1999. Son las mismas. El algoritmo diagnóstico, ¿ya? Y los ensayos que se ofrecen son de responsabilidad de los equipos de laboratorio y están recomendados principalmente los inmunoensayos de alta calidad, tanto para MPO como PR3. Y si es que uno
obtiene un resultado negativo y hay una alta sospecha de que se presente una vasculitis, se debe hacer un nuevo inmunoensayo tipo ELISA o la inmunofluorescencia para aumentar la sensibilidad. Y si, la primera prueba, el primer inmunoensayo, resulta en concentraciones bajas o un positivo débil, se debe hacer un segundo ensayo, ya sea ELISA o quimioluminiscencia o inmunofluorescencia, para aumentar en este caso la especificidad. Se recomienda que los laboratorios incluyan tanto los puntos de corte de la prueba que están utilizando como el likelihood ratio para las concentraciones informadas. Y por otra parte, la interpretación se sugiere que sea utilizando la probabilidad pretest y el likelihood ratio informado por el laboratorio por parte del personal clínico. Para ir cerrando, ¿qué pasa con los ANCA de tipo no vasculitis asociada a ellos? Tenemos distintas patologías asociadas a esto: la enfermedad antimembrana basal glomerular, neumonía intersticial idiopática, patología infecciosa, patología gastrointestinal, entre otras. ¿Qué es lo que se ha visto? La enfermedad antimembrana basal glomerular, se ha visto que cuando se presentan estos autoanticuerpos existe una mejor respuesta a inmunosupresores y recuperación renal, con aumento en el riesgo de recaídas. Ya se ha visto que en general lo que se ha visto asociado es el ANCA anti-MPO en estos casos, ya, así que podría ser una herramienta clínica en estos tipos de pacientes para pedir antimembrana basal glomerular y también los ANCA para evaluar cómo va a ser la respuesta. También tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, en los cuales se ha visto que individuos con MPO ANCA tienen un mayor riesgo de desarrollar la polengitis microscópica, ¿ya? Pero sin embargo es un porcentaje bajo de los pacientes que lo presenta del total de ellos, pero puede ser de utilidad. Y en el caso de la endocarditis infecciosa se ha visto principalmente asociados a compromiso multivalvular y renal, y permitiría también un diagnóstico diferencial con las vasculitis asociadas a ANCA. Si bien también la asociación a ello o la detección en estos casos es bastante baja. ¿Ya? Les comento que estas son utilidades de los ANCAs que están actualmente en discusión. Entonces igual es bueno que también nosotros, como distintos laboratorios que hacemos estas pruebas, empecemos a conversar de qué es lo que nos están pidiendo también en conjunto a otras pruebas. Y en qué tipos de pacientes nos están empezando a solicitar los ANCAs, para ver también cómo los informamos. Por ejemplo, la colitis ulcerosa se ha visto como un elemento de diagnóstico diferencial de enfermedad de Crohn, que se da esta situación bastante peculiar en que principalmente se ve un PANCA típico, pero que está asociado a la detección de PR3. Esa combinación se ha visto en este tipo de pacientes. De hecho, hemos tenido pacientes en el laboratorio que nos ha pasado. Hoy se ve como un PANCA típico, tiene un PR3, y de repente empezamos a ver y tiene otros exámenes solicitados que orientan a este tipo de patología. Entonces, como para también uno orientar, si es que le empieza a hacer sentido algunas de estas rarezas que empieza a encontrar en su rutina. Para otras patologías, la verdad es que el rendimiento es bastante menor, ¿ya? Principalmente lo que se identifica, como les señalaba al inicio, son PANCAs de tipo atípico, más que PANCA propiamente tal. Y ahí es donde la Judy Savage decía, miren, infórmenlos todos como PANCA, porque al final, al que esté sospechando una hepatitis autoinmune y le sirva ese PANCA, la verdad es que va a darle un poco lo mismo si es un PANCA típico, si es que no tiene una pizca de vasculitis en su sintomatología, ¿ya? Y finalmente, en otro tipo de patologías sistémicas, la verdad es que no hay tanta evidencia en este minuto para establecer las relevancias más allá de, en algunos casos de artritis, como pacientes que tienen un sedimento nefrótico para ver si tienen alguna patología asociada. ¿Ya? Así que eso, principalmente en las dos principales que están empezando a salir recomendaciones más fuertes, son la enfermedad antimembrana basal glomerular y la neumonía intersticial idiopática, pero las otras yo les daría más tiempo. Si bien en las hepatitis autoinmunes de tipo 1 pareciera que pudiesen tener un rol, pero la verdad es que yo por lo menos no lo tengo tan claro desde el punto de vista de la evidencia disponible. Para ir cerrando, se recomienda, bueno, estudiar por la ANCA solo a personas con sospecha de vasculitis de pequeños vasos o patología autoinmune asociada a ANCA, de acuerdo a su relevancia clínica.
ante sospecha de vasculitis asociada a ANCA, solicitar las pruebas dirigidas contra antígenos específicos de alta calidad y los resultados negativos o a títulos bajos con elevada sospecha clínica, corroborar con un segundo inmunoensayo o la inmunofluorescencia. El mejor rendimiento de detección de patrones ANCA por inmunofluorescencia en las vasculitis asociadas a ANCA se obtiene a través del estudio de neutrófilos fijados en etanol y también aquellos fijados en formalina en los casos de duda. La detección apropiada de patrones atípicos depende tanto de la experiencia de los operadores como de los elementos técnicos, como el sustrato, lo que les comentaba antes. Entonces ahí sería bueno que empecemos a hablar de qué es lo que vemos cada uno en nuestro laboratorio para que también lleguemos a consenso entre nosotros de que vamos a calificar como atípico. Una estrecha comunicación con los equipos clínicos para definir la información incluida en los informes de resultados es esencial. Desde la definición de patrones atípicos hasta la especificación de los likelihood ratios, tenemos que ver qué información es buena que pongamos en los informes o de qué forma hacerles llegar esta información para que ellos puedan tomar mejores decisiones clínicas respecto de sus pacientes. Y aún no está definida la relevancia clínica de detección de ANCA para algunas de las patologías autoinmunes asociadas a estos autoanticuerpos, y se debe definir la utilidad clínica de la detección de autoanticuerpos específicos antes de su implementación en el laboratorio clínico. Lo último, antes de pasar a preguntas o dudas que hayan quedado, es que agradecerle tanto la invitación a la sociedad como también a mi equipo al equipo de trabajo con quien trabajamos, valga la redundancia, todos los días en el laboratorio y particularmente en la sección de autoinmunidad. No me dejaron colocar una foto de ellas en esta presentación, así que la quedo debiendo, pero también para que conozcan al equipo y nos vayamos conociendo entre todos los que trabajamos en esta disciplina. Pero sí un agradecimiento grande tanto a Joana, Alejandra, a Jezabel, a Andrea, a la Pauli, que todas trabajan en la sección, y en verdad sin ellas, sin el equipo de tecnólogos y también de TENS que trabaja, no sería posible poder desarrollar la labor. Así que muchas gracias a todos también por su atención. Doctor Vera, qué decir, extraordinaria presentación, muy actualizada y con un nivel de profundidad que lo denota la complejidad del tema. Y en ese contexto, muchas gracias por compartir con nosotros este vasto conocimiento en un tema un tanto árido, tanto en el ámbito de laboratorio, pero también clínico. En este momento no tenemos preguntas en el chat. Si ahí viene una pregunta, vamos a ver qué dice la pregunta. Excelente presentación, doctor Vera. ¿Qué opinión le merecen los mosaicos de inmunofluorescencia indirecta que combinan sustratos de neutrófilos fijados en etanol, formalina, células HEP2 y antígenos codificados y fijados como DOTS, mieloperoxidasa, PR3 y GBM? Perfecto. ¿Me dan un segundo que voy a prender la luz porque bajó el sol en medio de la presentación y ahora estoy entre que a oscuras? Así que denme un segundo y vuelvo enseguida a contestar. Ahora sí. Que si no ya está un poco triste el fondo así. Lo veíamos en penumbras. Sí. Sí, súper buena pregunta. Yo creo que son una excelente herramienta en el contexto de lo que yo les hablaba, de que las técnicas hoy en día exigen en cierta forma elementos de confirmación cuando hay una elevada sospecha clínica o cuando se detectan, por ejemplo, títulos bajos. Yo creo que ahí es donde cumplirían principalmente su rol, ¿ya? Los mosaicos finalmente tienen la facilidad de que en una misma corrida yo posteriormente verifico varias láminas, entonces no tengo que estar haciendo corridas distintas, optimizan el tiempo del laboratorio. Ahí también depende de las posibilidades de que tenga el laboratorio, o sea, si son mosaicos automatizados o si van a ser manuales y si tengo la disposición de personal de laboratorio para que los realice. Pero sí, o sea, claramente si es que yo ya tengo una prueba inicial, un inmunoensayo en el cual necesito confirmación y posteriormente deseo confirmarla, me entrega de alguna forma distintas herramientas para confirmar rápidamente ese valor inicial. Así que yo creo que si tienen un rol, lo que sí yo
para ver la relevancia de su implementación en un laboratorio, yo creo que sí podrían estar más de la mano de laboratorios que tienen más volumen, tal vez que se vean más enfrentados a estas situaciones de incertidumbre. Entonces también va a depender de eso. O sea, qué tan frecuente en mi laboratorio yo requiero de confirmar con una segunda prueba los resultados que obtengo. Pero sí, yo creo que entregan bastante información en una sola prueba, de forma rápida. Excelente. Esa fue una pregunta hecha por Sergio Alcayaga. Ahora tenemos una pregunta de Idet. Dice, primero que todo, lo felicita por la presentación, doctor, Bien. y dice, ¿hay en realidad alguna diferencia entre una ELISA y una técnica de CLIA? Perfecto, el ELISA y la quimioluminescencia. Miren, esto es una opinión bastante personal de lo que he revisado y les puedo decir que en el estudio particularmente el estudio de Damaso, que es bastante bueno y de un investigador de bastante renombre y que es parte de los consensos, él de hecho uno de los que comparó dentro de esos grupos de inmunoensayos fueron técnicas de quimioluminiscencia. Y para la misma compañía que tenía técnicas por ELISA y por quimioluminiscencia, el ELISA tuvo mejor rendimiento. O sea, estaban bastante parejas y el ELISA tuvo mejor rendimiento. De hecho, les quiero decir que de esa lista de pruebas que se compararon de inmunoensayos, el que tuvo mejor rendimiento fue un ELISA. No voy a decir de qué compañía, véanlo ustedes. Pero sí, entonces, en general, para contestarle concretamente, Ivette, están bien similares, ¿ya? No hay una gran diferencia entre uno de otros, pero si uno se va incluso a hilar fino, los ELISA han estado con un rendimiento superior. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, doctor, y ya excedido en 2 minutos, creo de que podríamos nosotros discutir un poco más en este tema tan complejo y tan interesante a la vez. Por tanto, no Mm. me queda más que agradecer. Algo apareció ahí, Ahí apareció nuevamente una pregunta. Ya está, ponemos la perdón. última para que no nos pasemos más del tiempo de que estaba presupuestado. Dice, de acuerdo a lo planteado, ¿sería útil incorporar el ANCA en un panel gastrointestinal? Em, Difícil pregunta. Don Difícil Sergio pregunta. En este Alcayaga minuto no pregunta. tengo una respuesta. Bueno, para contarles, me interesa, parte de una de las cosas que tengo que echarle un vistazo todavía en el laboratorio, es ver cómo conversan hoy en día las pruebas con las pruebas que se están pidiendo para hepatitis autoinmune, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal y ver cómo conversan unas con otras. Yo creo que para otra oportunidad podríamos dar una respuesta más concreta. No sabría decir en este minuto, no me arriesgaría con incluirlos en un panel en este minuto. Pero teníamos una pregunta, perdón, me voy a tomar la libertad, que María José estaba haciendo una pregunta que decía, Teníamos una eh, antes. para resultados que habría que corroborar con un segundo inmunoensayo según el consenso del 2017. En una de las últimas tablas leí que decía distinct. O sea, tendría que ser sí o sí otro. Efectivamente, sí, efectivamente, tiene que ser otro método. O sea, puede ser, por ejemplo, si trabajé con una ELISA, tendría que ser una ELISA de una empresa distinta claro, efectivamente, quimioluminiscencia o inmunofluorescencia. También la inmunofluorescencia es un método válido de acuerdo con el consenso para corroborar mi sospecha inicial o los resultados que uno obtuvo inicialmente. Así que las tres opciones son válidas. Es. Perfecto, se me había quedado ahí arriba en el chat esa pregunta, así que Les muchas voy gracias. a, les voy a dejar al que le interese mi contacto en el chat. Eso mismo. A mi chica. Les voy a dejar en el chat ya fber@usecristus.cl o si prefieren cualquiera de los dos, el que les sea más práctico, me pueden contactar. Ojalá conocer también a otras personas que trabajan en el área
es la idea. Para eso estamos en la sociedad, para eso estamos en estas oportunidades. Muy bien, creo que hemos cumplido el objetivo de la actividad. De nuevo agradecido por la presentación y bueno, hasta la próxima oportunidad. Damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.